Creo que esta segunda parte de la charla va a mirar las proyecciones del Instituto Indigenista de Colombia, particularmente leída a través de la proyección del trabajo de sus dos fundadores, Gregorio Hernández de Alba y Antonio García Noza. La conferencia del profesor Rugeles, ya nos ha advertido, se va a encargar de observar el pensamiento de García, y yo en cambio voy a mirar un poco la implementación de las ideas del Instituto Indigenista de Colombia en la primera década de ejercicio práctico de lo que formularon los indigenistas, particularmente en el ejercicio de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, que como ustedes saben estuvo dirigida en sus primeros 10 años por Gregorio Hernández de Alba. Seguramente no voy a alcanzar a terminar con la exigencia del tiempo de la reunión. Andrés me advertirá, yo leo hasta donde podamos, y Andrés me advertirá para pasar a las conclusiones 3 minutos antes. Hoy me tocó de mano. La necesaria actividad que tiene que desarrollar la administración. Le recuerdo algunos datos. La creación del Instituto Indigenista Interamericano, producto del Congreso de Pátzcuaro en 1940, fue un hecho sin precedentes que estableció cierto consenso sobre la política indigenista en América Latina, solo similar a la que se estableció durante el Imperio Español en tiempos coloniales. Este consenso favoreció la predominancia de la antropología mexicana sobre el ejercicio de la antropología latinoamericana durante las décadas del 40 al 70, notablemente replicada en Mesoamérica y los países andinos. Tal orientación partió de un diagnóstico sobre la situación de los pueblos indígenas según su marginalidad social, económica y política al interior de los estados nacionales, producto del sometimiento a formas de explotación económica basadas en formas precapitalistas que, como la servidumbre, promovían sus precarias condiciones de vida. La política indigenista debía promover los mecanismos para su integración a la nacionalidad a través de la adopción de avances tecnológicos para desarrollar su economía y la asistencia al mejoramiento de sus niveles de vida en educación, salud, higiene, etc. Dicha orientación promovió la investigación del que se denominó el problema indígena y el estudio de los cambios aconsejables para integrar los pueblos indígenas a la nacionalidad bajo una política de Estado que, vinculando a antropólogos, abogados y otros indigenistas, se convertirían en agentes de la política de los gobiernos en sus sociedades nacionales. Estas orientaciones fueron recogidas por el Instituto Indigenista de Colombia. Según la reconstrucción histórica del profesor Luis de Chávez sobre los primeros años de la antropología en Colombia, los miembros del recién fundado Instituto Etnológico Nacional en 1941 diferenciaron sus actividades en dos grandes campos: la descripción de las características socioculturales de los pueblos indígenas, que sería objeto de atención del Instituto Etnológico, y la descripción del problema indígena, objeto de análisis del Instituto Indigenista de Colombia. Los investigadores del Instituto Etnológico Nacional, encabezados por Gregorio Hernández de Alba y Antonio García, este último asistió al Congreso de Pátzcuaro, desde 1941 se propusieron constituir un Instituto Indigenista de Colombia que, según Chávez, se creó en 1943. Los estatutos de su constitución de 1945, que reposan en la Biblioteca del CAN, establecieron los objetivos del estudio de los problemas culturales, socioeconómicos y sanitarios de los indígenas colombianos, la promoción de su mejoramiento social para la consiguiente incorporación efectiva y racional a la vida política, económica y cultural de la nación, la divulgación de los problemas indígenas ante las entidades oficiales, su disposición de actuar como entidad consultiva del Estado y colaborar con el Instituto Indigenista Interamericano y otros centros similares de América.
el Instituto Indigenista de Colombia fue creado como una entidad privada y con los propios medios de sus miembros auscultaron el país andino, develando las precarias condiciones de supervivencia de los indígenas colombianos. Su trabajo de campo puso de presente la desvertebración de las comunidades indias por la pérdida de sus tierras y la sumisión de su mano de obra a formas precapitalistas de explotación que convenían a los latifundistas porque terminaban apropiándose de estas y reduciendo la mano de obra a condiciones de servidumbre, agravado por el sometimiento de la mano de obra a los tributos para la Iglesia y las administraciones locales. Su información difundió los resultados de su trabajo de campo entre indígenas del occidente colombiano, de Bolívar, Chocó, Antioquia, Valle, Cauca, Cundinamarca, Tolima y el macizo colombiano, entre otros. Y sus labores fueron difundidas en revistas académicas, en revistas de prensa, por la Radiodifusora Nacional, realizaron varios eventos del Museo Nacional, etc. Sin embargo, el Instituto Indigenista tuvo una corta vida. Hacia fines de la década del 40, según cuenta doña Blanca Ochoa de Molina, los indigenistas se dispersaron producto de la situación política nacional que después del Bogotazo de 1948 restringió sus actividades tildadas de comunistas. Aunque en 1947 Antonio García solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la adscripción del Instituto Indigenista de Colombia al Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, sus actividades se fueron dispersando progresivamente. Además de la situación política nacional, parece a ello haber contribuido la atención de tres tendencias que se señalaron como orientación de sus acciones. La primera, el estudio científico de la diversidad sociocultural nacional. La segunda, el análisis de las precarias condiciones de vida de los indígenas y su marginalidad del progreso de la sociedad nacional, que imponía la construcción de una política de gobierno para su necesaria integración a la nación. Y por fin, la incorporación de los problemas indígenas con las otras poblaciones, como los problemas campesinos de afrodescendientes y sectores urbanos pobres, que junto con los intelectuales progresistas deberían propender por la construcción de un nuevo Estado. Aunque estuvo de acuerdo en que dicha transformación debería ser objeto del ejercicio estatal, la segunda orientación distinguió el estudio del problema indígena en manos de los investigadores de su resolución por medio de las instituciones del gobierno. La última estrategia conminó a los investigadores a realizar conjuntamente ambas tareas, proponiéndoles contribuir a la construcción de un nuevo gobierno que construyera una sociedad más justa y democrática. Para introducir las proyecciones del Instituto Indigenista de Colombia en esta ponencia, observaré el desarrollo de la segunda estrategia, que propuso la resolución del problema indígena a través de un proceso de aculturación pacífica, a través de una oficina de gobierno especializada en los asuntos indígenas, que fructificó con la creación de la que actualmente conocemos como División de Etnias del Ministerio del Interior. Tal proposición fue explícitamente formulada por el profesor Juan Fried en 1957, cuando, atendiendo a los convenios internacionales, propuso reconocer las comunidades indígenas como minorías raciales. Esta introducción se basa en el análisis de la orientación de las políticas de la división, según los informes de la primera década, tanto los que trimestralmente rindió ante el Ministerio de Gobierno como los que informaron sobre la situación colombiana ante el Instituto Interamericano Indigenista, en los congresos internacionales que se llevaron a cabo en 1959, 1964 y 1968. En este periodo, las preocupaciones del Instituto Indigenista de Colombia fueron llevadas a la práctica bajo la dirección de Gregorio Hernández de Alba como jefe de dicha oficina, cuyo límite terminará con la confrontación de los propios indígenas reorganizados en un movimiento nacional a partir de la fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca y otras organizaciones regionales en la década del 70. En 1958, casi 10 años después de la disolución del Instituto Indigenista de Colombia, se creó la Jefatura de Sección de Negocios Indígenas del Ministerio de Gobierno, que, asumida por Gregorio Hernández de Alba, solicitó la creación oficial del Instituto Indigenista de Colombia como entidad asesora del Ministerio de Agricultura, integrada por el ministro de Gobierno, el jefe de la División de Asuntos Indígenas, el director del ICAM y otros jefes y directores. Sin embargo, este organismo asesor, por lo menos por la información que reposa
en los archivos de la división, se dispersó paulatinamente. Esta primera oficina especializada en los asuntos indígenas, creada por la Ley 81 de 1958 como sección de negocios indígenas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, le señaló a través de la ley las funciones que debería desempeñar como mediadora en conflictos entre parcialidades o indígenas, vigilar las elecciones de los cabildos, estudiar la cultura de sus habitantes, las condiciones de higiene, la forma de trabajo y los sistemas de vida familiar y social, vigilar la adjudicación de los resguardos, instruir a los indígenas en técnicas de cultivo, desarrollar los cultivos de coca, fomentar la construcción de caminos y vías públicas, velar por la defensa forestal y la conservación de las aguas en los resguardos y reglamentar y vigilar el suministro de sementales, maquinarias, semillas, abonos, herramientas y útiles de labranza, entre otros. Estas orientaciones fueron alimentadas por las conclusiones del tercer congreso del sexto congreso del Instituto Indigenista Interamericano en 1959, tituladas Consideraciones sobre la integración social de grupos indígenas, que tomaron como centro de atención el significado de la integración social como mecanismo de incorporación de los indígenas de la vida de sus propios países. Cito, de verdad, qué pena. Cito, la integración social puede significar, son las conclusiones del Congreso, la integración social puede significar la unidad nacional de todos los habitantes de un país, pero no su identidad y ni siquiera su similitud fundamental. Requiere el desarrollo progresivo de ajustes mutuos, pero no la homogenización absoluta de toda la población. ¿Acaso debiéramos decir que no es preciso que se eliminen las diferencias culturales que distinguen a un grupo étnico del otro, sino simplemente que tales diferencias no nos separen tan radicalmente, que se desarrollen en el mayor grado de la comprensión y el entendimiento entre las culturas? La integración no requiere forzosamente que todos los indígenas se transformen en no indígenas, aunque este pueda ser su destino final. La integración puede lograrse mucho tiempo antes de que la desindigenización se complete. La integración, en cambio, puede ser previa a la desindigenización total y producir a más corto plazo la unidad nacional de los países que necesiten de ella y todavía no lo han logrado. Dicha integración social demandaba entonces indispensable elevar el ingreso per cápita, el principio de autonomía tomando como un principio fundamental. Los programas aplicados al bienestar social deberían ser incrementados y planificados a la máxima medida, y era necesario que las ciencias sociales participaran más activamente en la formulación de estos programas. En 1959, Hernández de Alba adoptó el instructivo diseñado por el Programa Indigenista Andino de la OIT y el Instituto Indigenista Nacional de México, que explicaba la atención sobre higiene, salud, economía, industria y el mejoramiento de hogar, la alimentación, la educación y el aprendizaje del castellano y matemáticas, la concentración en poblados y la creación de tiendas cooperativas, bajo las labores de las comisiones de la asistencia social y protección, integradas por promotores de mejoramiento indígena y expertos internacionales, con el fin de elevar el nivel de vida de los habitantes en el campo cultural, espiritual, cívico, técnico, económico y sanitario. La política indígena se hallaba orientada por la Ley 89 de 1890, que propuso un plazo de 50 años para integrar las poblaciones indígenas a la sociedad nacional a través de la liquidación de la propiedad colectiva en resguardos. El artículo 4 de la Ley 81 autorizó a los consejos municipales para segregar los resguardos siempre que no resultase grave e irreparable perjuicio a la misma parcialidad o a los indígenas usufructuarios de las porciones de terreno afectadas a cambio del pago de las mejoras y la dotación de nuevos lotes dentro de la parcialidad de una distinta. Hernández de Alba, en desacuerdo con la pertinencia de la parcelación de los resguardos, redactó una propuesta alterna en la que, cambiando la denominación de comisiones de parcelación de los resguardos por las de comisiones de mejoramiento indígena, expresaba la necesidad de estudio y orientación de la política bajo control de su oficina. Y cambió la composición de tales comisiones, integrándolas con un agrónomo, un etnólogo indigenista, maestros de artesanía y en dos de ellas una mejoradora de hogar. Serían las primeras experiencias de organización
de las que posteriormente se convertirían en comisiones de asistencia y protección indígena en el Ministerio de Gobierno. En 1960, la sección de negocios indígenas fue trasladada al Ministerio de Gobierno con el nombre de División de Asuntos Indígenas, que se constituyó con 3 secciones: la sección de resguardos y parcialidades, la sección de protección indígena y la jefatura de comisiones de asistencia y protección indígena. Además, para la acción indirecta en el campo, se establecieron oficinas locales llamadas comisiones de asistencia y protección indígena en distintas zonas del país. No voy a leer entonces todo la explicación de cada una de estas secciones, pero voy a anunciarles que la sección de resguardos y parcialidades se encargaría del estudio de las sociedades indígenas estables, y a ella correspondía la consulta a los grupos indígenas sobre si están de acuerdo con la existencia del resguardo o si por el contrario desean su división, así como las causas que motiven los dos conceptos. El jefe de la sección, Jorge Osorio Silva, explicó esta tarea. La finalidad de esta política, decía Osorio, no oculta el interés de seguir una conducta definida en la aplicación de la Ley 89 de 1890. Pero es más, nuestro criterio queda definido expresamente en los siguientes términos: trabajar intensamente con quienes se advierta el deseo de superación por medio de sus propios esfuerzos, o liquidar conforme a las normas y trámites legales a los resguardos, cuyos integrantes así lo deseen y sus ambiciones no correspondan a la evolución dinámica que queremos imprimirle a nuestra gestión. La sección de protección indígena se encargaría de velar por el cumplimiento de la legislación nacional y las recomendaciones de organismos internacionales, la defensa y protección de la población indígena, el estudio de medios para conseguir la vinculación de poblaciones indígenas transhumantes en un territorio a fin de conseguir su mejoramiento cultural y social y su incorporación a la vida civilizada. Digamos que uno de los elementos de transformación contemporánea de la aplicación de la política, no solamente la división de las tareas en las secciones, sino por otra parte la subdivisión de la población indígena del país, entre eso que se llama dentro del documento las comunidades estables, regularmente las que se llaman sobre la zona indígena y zonas aledañas, y por otra los indígenas que después serían llamados de selva y sabana, ubicados en el oriente del país y en el occidente del país, en los llanos orientales, en la selva amazónica y el andén del Pacífico. La jefatura de comisiones y asistencia y protección indígena, además de cumplir las funciones que la Ley 81 adscribía a las anteriores secciones de negocios indígenas, sería la intermediaria entre las comisiones locales y el jefe de la División de Asuntos Indígenas. Debería dirigir y coordinar el trabajo técnico y administrativo de las comisiones, capacitaría al personal y realizaría visitas periódicas de inspección. Además, velaría por otra serie de tareas que ya veo a Andrés preparando los 5 minutos finales, de manera que vamos a saltar rápidamente. Vamos a saltar a 1966. En 1965, Jaime Valencia propuso dar cuenta de la introducción de la nueva política indigenista e informó que en estas comunidades indígenas ricas en costumbres, lenguaje y cultura, permanecen desde la época de la conquista marginadas completamente de la vida económica, política y cultural del país, constituyendo un pesado lastre para aquellas zonas donde su situación, formas de tenencia de la tierra, resguardos indígenas entre paréntesis, costumbres, baja productividad, contribuyen a frenar gravemente el proceso de desarrollo de las mismas. El gobierno nacional se encuentra estrechamente ligado a la elevación y mejoramiento de las condiciones de vida del elemento indígena, decía. La División de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Gobierno, que tiene a su cargo en la que se refiere a la política indigenista del Estado, busca, mediante la aplicación de técnicas modernas, obtener en un plazo razonable la integración y desarrollo de las comunidades marginales a la vida activa y real del país. En 1968, bajo esta perspectiva, ya Hernández de Alba sostenía en el informe trimestral que el fin de todo proceso de aculturación indígena se manifestaría en la disolución de los resguardos y la conversión de estos en unidades agrícolas familiares bajo el auspicio de la Ley 135 de 1968.
Una transformación hubo en el año 67, en el cual se estableció el Plan Nacional Indigenista, en el que se recogieron los postulados de un otro Congreso Interamericano y se reestructuró la Oficina de Asuntos Indígenas bajo solicitud del ministro de Gobierno Misael Pastrana al Instituto Interamericano Indigenista y a la OIT, cuyos resultados fueron el sustento del Plan Nacional Indigenista para ser ejecutado entre 1967 y 70. El plan partía de un diagnóstico que reconocía cómo los indígenas ocupaban zonas de refugio en las que la confluencia con blancos conducía a un proceso de colonialismo regional, de dominación de blancos y subordinación de indígenas. Estas circunstancias propiciaban condiciones de marginalidad de los grupos indígenas que, aunque habían generado cambios culturales, estaban basados en la injusticia social. La División de Asuntos Indígenas avaló el plan indigenista y presentó al Ministerio de Gobierno un plan de inversiones cuya acción es resumido de la siguiente manera. El plan establece la posibilidad de emplear para Colombia una nueva teoría científica que considera la existencia de regiones de refugio en las cuales viven minorías de culturas diferentes sometidas a un proceso deteriorante de colonialismo interno regional. Cada región está enclavada en el seno de un área subdesarrollada del país, la que a su vez depende de una región más o menos próspera regida por un macrocentro industrial absorbente. Y así considerado el problema indígena, el plan sostiene que la solución del mismo exige no solo un cambio cultural dirigido en la zona indígena, sino un programa regional que ataque el subdesarrollo de la metrópoli mestiza para modernizar las relaciones económicas entre indios y blancos y permitir la integración de sus estructuras sociales, ligando de este modo la región a las grandes corrientes del desarrollo nacional. Indígenas aceptó que dicha situación se debía a la segregación social, la dependencia económica, el control político, la ambigua acción evangelizadora y el uso de sistemas serviles de trabajo y el control del comercio por un pequeño foco urbano al que se agregaban los perjuicios influidos por las élites regionales. Para resolverlo, se propuso buscar la integración de los indígenas y los blancos como un principal objetivo de la acción indigenista, comillas. La integración regional de las dos estructuras opuestas debe ser el principal objetivo de la acción indigenista de Colombia y no la de dedicarse exclusivamente a resolver problemas muchas veces insustanciales de aculturación. Las aspiraciones de los indios requieren de una enérgica defensa de su tierra, de un adecuado comercio entre las dos castas y de una regulación más justa de las relaciones de trabajo. Entonces sí, el cambio cultural tendrá una base sólida para desarrollarse. La caracterización de las regiones de refugio y el colonialismo interno fueron señaladas como enclaves del subdesarrollo en los que la solución del problema indígena exige no solo un cambio cultural dirigido en la zona indígena, sino un programa regional que ataque el subdesarrollo de la metrópoli mestiza para modernizar las relaciones económicas entre indios y blancos y permitir la integración de sus estructuras sociales, ligando de este modo la región a las grandes corrientes del desarrollo nacional. Lo anterior, reconocía el plan, llenaría el vacío teórico de la política indígena de la División de Asuntos Indígenas, orientando sus comisiones con la participación de especialistas sobre la relación intercultural e involucrando intermediarios indígenas para el efecto. En el informe de la División de Asuntos Indígenas de 1969, que propuso la transformación de las comisiones de asistencia y protección indígena en los programas regionales de desarrollo para sacar al país del subdesarrollo a través de la articulación entre pueblos indígenas y blancos en estas regiones de refugio, las comisiones se transformaron en programas regionales que abarcaron casi todo el país, particularmente en Tierra Adentro, en Caldoro, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en La Guajira, en Carmen Nuevo, en Nariño, en Sibundoy y en el Bichara. Y ya se iniciaban las primeras informaciones sobre la situación en los llanos orientales. Las comisiones operaron en función de programas regionales, cito, debidamente coordinadas con los organismos y agencias del Estado, con objetivos bien definidos y proyectos específicos que cubren los aspectos sectoriales de infraestructura, reforma en la tenencia de la tierra, disolución de resguardos y conversión en unidades agrícolas familiares, extensión de servicios coordinados de educación, salud,
mejoramiento de hogar, técnicas agropecuarias, crédito supervisado, cooperativismo, el desarrollo e impulso de las artesanías y el mercadeo. Esta política solamente se interrumpiría entonces hasta finales de 1970, en las que el Departamento Nacional de Planeación generó una unidad operativa que trabajaba bajo la sección de territorios del país, que estuvo atenta al desarrollo de la política indígena y reemplazó, por una parte, la División de Asuntos Indígenas, no reemplazó exactamente la cosa, sino se orientó a la política general de la División de Asuntos Indígenas y del INCORA, y por otra parte, con el aparecimiento, como decía al principio, de un movimiento indígena que empezó a unificarse desde la creación del CRIC en el año 1971 con los distintos consejos regionales que se fueron conformando en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el oriente de Colombia. El CRIC se formó en 1972, 73, en otras regiones del país. Concluyamos. Las descripciones etnológicas de los primeros antropólogos demostraron la diversidad sociocultural nacional y argumentaron que no solo era parte del país, sino que contribuiría a la construcción de la nación. El suyo fue un proyecto de integración de la nacionalidad. Las descripciones sobre el problema indígena evidenciaron que la desarticulación de sus características indias, promovidas por el Estado desde tiempos de la conquista, habían fracasado, generando la resistencia, la desaparición física y el marginamiento de la sociedad nacional. Asimismo, demostraron la crítica situación de marginalidad de los pueblos indígenas, evidenciando cómo la contemporánea política del Estado, orientada a la privatización de sus tierras, le reducía a la servidumbre y a paupérrimas condiciones de vida, de educación y salud, en lugar de alcanzar la presunta integración a la nación como hombres libres, como ciudadanos. De lo anterior fue resultado que los miembros del Instituto Indigenista, básicamente los mismos egresados del etnológico, convirtieron la precaria situación de los pueblos indígenas en objeto prioritario de las políticas del Estado, que llevaron a la constitución de una oficina de gobierno que debería resolver el problema indígena. Dicha transformación argumental, los indigenistas deberían elevar el nivel de vida de ellos a través de una política que, apelando a la ciencia y las técnicas modernas, conduciría a su racional integración en la sociedad nacional. Sin embargo, el reconocimiento de nuestros ancestros, me refiero a los nuestros de los antropólogos, haría un flaco servicio a su memoria y al desarrollo de nuestro propio trabajo si descontamos las dificultades de sus argumentaciones, que fueron analizadas por sus críticos contemporáneos, como Antonio García e Ignacio Torres Giraldo, por sus propios miembros, como el profesor Freire, como Blanca Ochoa de Molina, como el profesor Roberto Giraldo, y hacia la década de los 70, emprendida por la siguiente generación de antropólogos nacionales, Hernán Henao, Villen Jimeno, Adolfo Triana de Antorbesa, Horacio Cayo y Luis Guillermo Vasco, que se han referido a las implicaciones históricas de sus orientaciones, pero sobre todo a las dificultades de la realización política de sus acciones, como hemos ilustrado en los primeros años de su implementación en la División de Asuntos Indígenas, que sintetizaré brevemente. En primer lugar, su equívoca percepción primitivista de los pueblos indios, que consideraron reminiscencias prehispánicas, solo transformados por el impacto de las sociedades no indígenas, como puede leerse en expresiones como la de Duque Gómez, de Chávez, o las clasificaciones del profesor Hernández de Alba, que dividía las comunidades de los Andes de las tribus de las tierras bajas. Y en dicha perspectiva se perdió de vista que su marginalidad no se debía a sus propias características socioculturales, sino precisamente al impacto de la contemporánea sociedad nacional, que no solo había buscado arrebatar sus tierras, sino que le reducía a condiciones de servidumbre en los territorios que habían sido suyos. Aunque indigenistas como Friede y Rajel Dolmatov demostraron que la contemporánea situación indígena era resultado del prolongado impacto de la sociedad no indígena en la división de asuntos indígenas, se conceptualizó que sus precarias condiciones de vida se resolverían con la integración a la sociedad nacional bajo la implementación de un proceso de aculturación pacífica
que les conduciría a la conversión en campesinos que gozarían de los mismos derechos ciudadanos. A la postre, en la división, estuve de acuerdo en la necesidad de parcelar los resguardos como camino del proceso de campesinización de los indígenas. Finalmente, debe mencionarse que no obstante la división realizó algunos esfuerzos por consultar las políticas con los indígenas, en particular la parcelación de resguardos, y buscaron vincular líderes a sus programas. Estos se convirtieron en instrumento de la política del Estado. Aunque no fue la política del Estado, sino la propia experiencia de los indígenas sobre la cruda realidad de su supervivencia, la que generó la construcción de un movimiento indígena autónomo, de todas formas debe reconocerse que las orientaciones del indigenismo no solo introdujeron una nueva política de Estado para los pueblos indígenas, sino que la labor posterior descansó en la infraestructura administrativa creada por los primeros indigenistas y en las normas que paulatinamente abrieron el respeto de la diversidad cultural nacional y el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los grupos étnicos colombianos.